operacionaliza en función de una serie de criterios que son necesarios conocer. Es una variable, entonces cuando hablamos de variables siempre hablamos de cualidades, características de las cosas o personas. Y a través de la percepción, que son los dos métodos, digamos, que se utilizan necesariamente para recoger información, la percepción de los objetos compone el mundo y se hace por medio de nuestros sentidos. Entonces nosotros con visión, con audición, con gusto, con tacto, podemos determinar una serie de características de la realidad o del objeto estudio. Entonces, pero lógicamente, como a veces necesariamente los ojos no son únicamente una fuente, digamos, de observación, existen otros elementos llamados instrumentos que nos permiten a nosotros llegar a una mejor, digamos, verificación de los elementos que están presentes. Por eso dice microscopio o determinando la composición química de una sustancia por medio de los cuatro gustos. Y entonces, ya la definición le hemos dicho, en una investigación se observan aquellas cosas que diferencian o caracterizan a una persona, objeto o país. Hoy en dos grupos ya hemos comenzado a operacionalizar y vamos viendo, digamos, cómo es que se operacionaliza en función de una serie de elementos que están contenidos en textos, no son productos de nuestra creación, no son productos, digamos, de la creación de otros autores y que están vigentes en este momento como avances, digamos, en función de características o elementos, digamos, de investigación. En caso de personas, por ejemplo, se establecerá, dividimos el aspecto de persona en edad, peso, color de los ojos, sexo, respuesta al tratamiento, etcétera, etcétera. Son elementos que nosotros vamos a valorar y ellos han visto poco a poco cómo se va haciendo, digamos, la sábana de extensión de todas las variables. Entonces, variable es todo aquello que puede ser medido. Y cuando hablamos de medición estamos hablando no solamente del aspecto necesariamente, digamos, cualitativo, sino del aspecto cuantitativo, que es el aspecto más importante. Entonces, en un estudio usted encontramos solamente variables nominales, el estudio tiene una relativa validez dentro del aspecto científico. Si encontramos variables de tipo, digamos, numéricas de razón, y tiene mucho más, digamos, probabilidad y mucho más veracidad los resultados obtenidos. Bien, entonces, tipo de variables. Ahí viene el detalle. Nosotros siempre agrupamos las variables por, digamos, tres elementos fundamentales. Su naturaleza. Luego, la forma de medir dicha característica, que es la naturaleza. Y tercero, la escala de medición. Y ahí el dolor de cabeza para ustedes, porque tienen que tener mucha precisión cuando ustedes van a determinar en cada variable los elementos que están midiendo. Hablar de la naturaleza de la variable es hablar de dos características fundamentales. O es discreta o es continua. Si es discreta, muy fácilmente yo puedo separar cada una de sus unidades. Si usted tiene 15 naranjas, pueden separar cada una de ellas en forma totalmente aislada. Pero si usted tuviera 15 hijos, también pueden hacerlo de la misma manera. Acá ponen a Juancito y ahí ponen a Genara Lucía. Pero si en el caso de hablar, digamos, de un resultado bioquímico, llámese, digamos, por decir colesterol, muy difícil que diga, teniendo 180 miligramos por decilitro, muy pocas veces usted puede decir, voy a dividir por 180 miligramos. Es un conjunto, y a eso llamamos variable numérica continua, porque es imposible dividir. O decir, bueno, yo tengo 80 kilos de peso, cosa que no me corresponde a mí, 80 kilos, 40 van para acá y 40 van para allá. Falso, son 80 kilos y en forma integral. Entonces, las variables discretas son aquellas que solo pueden variar a lo largo de estados o clases definidas, con límites claros y mutuamente excluyentes. Usted dice excluyente porque usted puede separarlos y tener, digamos, el aislamiento de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la variable del sexo nos permite clasificar los seres humanos solamente en dos alternativas, hombres o mujeres. Los demás son intermedios, pero no sirven para nada. Pero en la variable continua, difícil separarlos. Entonces aquí tenemos aquella que dice puede adoptar infinitos valores en función de una determinada extensión. El tener 1,50 m, 1,80 m, 2 metros de estatura nos permite a nosotros también tener diferentes valores. Y si nosotros ahorita lo pusiéramos por orden de talla, tendríamos una gradería del más chiquito al más grande, al más alto. Entonces esos son diferentes valores de talla que no pueden, digamos, separarse porque son realmente valores de tipo numérico continuo. Lo dice bien claro. Entonces, el término numérico no se refiere estrictamente a la naturaleza de la variable, sino a la manera como se efectúa su medición a través, digamos, de números. Por ejemplo, tenemos las magnitudes físicas, la masa, la velocidad, la temperatura o la talla son ejemplos de variables continuas. Pero también ustedes tienen, por ejemplo, cuando ustedes se utiliza resonancia magnética,
ahí tienen algunos elementos, digamos, ahora en este momento todavía no pueden ustedes avanzar porque no están haciendo ese tipo de estudios, pero ahí tienen, digamos, mayores valoraciones en función, digamos, de una serie de estructuras anatómicas que se visualizan por medio en este caso, de un aparato, un instrumento, un equipo. Y entonces ahí les permite muchas veces tener mayor precisión numérica, lo cual necesariamente las demás técnicas no digamos, se pueden realizar, llámese radiología convencional, llámese ecografía. Entonces, aparentemente usted no puede decir, existe una separación, en el caso, digamos, de una articulación de la rodilla, es decir, hay una separación interlínea de 3 milímetros. Eso lo puede hacer la radiología digital, sí, con precisión, porque es mide. Entonces, lo mismo hace la resonancia, también tiene precisión en función, digamos, de decir, el tumor ubicado en la prostática tiene tantos centímetros, lo ubica, porque ellos tienen mayor precisión, dado que tienen una serie, digamos, de voxeles. Los voxeles permiten justamente la medición y la extensión de los tumores, lo cual no existe en otro tipo de técnicas como ustedes están en este momento estudiando. Muy bien. El peso de una persona puede variar a lo largo de un número de valores, cuando baja de peso o aumenta de peso. La cantidad de valores intermedios entre dos puntos de medición, llámese 50 y 51, es ilimitado. Tiene 50.10, 50.20 y sucesivamente hasta llegar a la siguiente unidad. Pero el hecho, digamos, que existe una serie, digamos, de valoraciones intermedias entre ambos. Entonces, ¿cómo se clasifican las variables según la manera de ser medidas? Acá solamente tenemos dos elementos fundamentales. No hay que perderse porque o es cualitativa, categórica, o es numérica, y si es numérica es cuantitativa. No hay pierde. Pero entonces, ¿cuándo yo voy a hablar de una cualitativa? ¿Cuándo voy a hablar de una cuantitativa? Entonces necesariamente tiene que conocer la estructura en función, digamos, de qué elementos son los que predominan en una determinada variable y cuál es el objeto de medición. Yo muchas veces puedo bajar, digamos, la medición de una numérica a una cualitativa, pero solamente me permite en determinadas condiciones realizar eso. Por ejemplo, sin embargo, dice las variables discretas, vaya. En las variables discretas hay, sin embargo, dos circunstancias, dice, en las cuales se utilizan modos cuantitativos. El primero es cuando el fenómeno medido, se refiere, digamos, en este caso al objeto que está en función del estudio, no es una característica de un solo elemento. Por ejemplo, el color. Si hablamos de color, los básicos son 7, el arco iris. No es uno solo. Y sino la frecuencia de ocurrencia de un evento. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de ocurrencia de un evento, estamos hablando numéricamente de las diferentes, digamos, cantidades de ISO, entonces está separado en función, digamos, de que cada uno, un color es una determinada situación. Vemos azul, vemos rojo, vemos blanco. Sino la frecuencia de ocurrencia de un evento. Estas variables son las llamadas numéricas discretas o variables de conteo. Por ejemplo, algo que ustedes deben entender claramente es esto. La muerte, cualquier proceso de enfermedad, siempre yo hablo de frecuencia. Y si yo hablo de frecuencia, estoy hablando de efectos cualitativos, categóricos. Yo no. El hecho de tener, digamos, como muerte, infarto, miocardio, pico dentaria concaria, los eventos en sí son discretos. Pero si yo quisiera, digamos, hacer una especie, digamos, de medición de cuál es la cantidad de eventos que se producen, entonces podría yo poner, digamos, 10 muertes, 15 infartos y 3 piezas concarias. Entonces estoy agregando, digamos, un elemento numérico que me permite a una variable de tipo, en este caso cualitativa, cuantificarla. Y cuando yo hago prevalencia, estoy cuantificando un proceso cualitativo. ¿Por qué? Porque en toda enfermedad necesariamente es cualitativa. Pero decir yo prevalencia, le estoy diciendo si 50%, si 60%. Le estoy adicionando un elemento numérico que me va a permitir magnificar la presencia de un proceso en una realidad determinada. ¿Está claro? Entonces, aquí estamos en la variable discreta. Debido a que el evento en sí es discreto, no es posible que existan conteos intermedios entre eventos sucesivos. El número de hijos por familia solo puede adoptar valores enteros y no fraccionarios. Sin embargo, ustedes dirán, no, yo he visto que cuando el Instituto Nacional de Estadística y Ciencia, y Informática, hace, digamos, siempre, digamos, hace un número no solamente entero, sino fraccionario. Entonces dice, nadie tiene 3.46 hijos. Entonces, necesariamente son promedios que se establecen con características determinadas, digamos, en función de establecer parámetros en comparación, pero no es una realidad. Entonces, necesariamente son 3 o más de 3. La segunda característica de la variable discreta es cuando se intenta cuantificar el grado de una cualidad en términos numéricos. Entonces,
todo el aspecto, digamos, de aspectos de variables cualitativas necesariamente no van a referir su frecuencia, su cuantificación. Entonces a veces nosotros utilizamos necesariamente un adicional a esa variable discreta para tener mejor precisión. ¿Qué hacemos? Adaptamos, digamos, un elemento que nos permite a nosotros clasificar una especie, digamos, de escala de medición ordinal, y tenemos elementos que nos permiten cuantificar de un menos grado a un mayor grado. Entonces la presencia o ausencia de dolor puede graduarse en categorías diferentes, discretas. Entonces dicen, dolor sí o no, pero a mí no me interesa dolor sí o no, porque si yo tengo un grupo de pacientes con cáncer, me interesa saber cuál es la cantidad de dolor que tiene el paciente A con relación al paciente Z. Eso únicamente se puede lograr a través de una especie de agregación a ese elemento fundamental que es el dolor, que se llama escala analógica. Entonces la escala analógica le da numéricamente digamos, determinada cantidad de dolor medida de 0 a 10. Y yo le diría al paciente, señor, si le pongo a usted una calificación de 0 a 10, ¿como cuánto le duele? Y me va a decir 10. Perfecto, le doy un analgésico y ahora, ¿cuál es su resultado? ¿Cuánto le duele? 4, 3. Entonces se puede apreciar que a pesar de ser una variable cualitativa, he podido medir si ha habido disminución o permanencia del dolor en función, digamos, del elemento del juicio. En este caso es de gran importancia porque es una variable de tipo cualitativo. Está claro, ¿verdad? Entonces, las variables continuas se asocian siempre con números. Entonces yo digo, cuando hay una variable cuantitativa, tengo dos alternativas para trabajar. O las hago interválicas o las hago de razón. Nada más, nada más. Sin embargo, yo puedo poner también una variable de, digamos, cuantitativa, bajarla a nivel, digamos, ordinal y hacerla, digamos, cualitativa. Pero eso se hace en función de categorías. Entonces, necesariamente no voy a utilizar números, sino voy a usar una categoría. Y lo vamos a ver a continuación. Las variables continuas son fundamentalmente magnitudes, o sea, cantidades numéricas de una característica. Entonces, las variables continuas pueden, sin embargo, ser medidas en términos no cuantitativos. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, si nosotros medimos hipertensión arterial, ¿qué es lo que creen ustedes? Necesariamente me va a referir una presión sistólica y una presión diastólica. Ok, estamos de acuerdo. Pero a mí no me da la gana de medir así. Yo voy a medirlo dentro del punto de vista, digamos, de bajarla de categoría y no hacerla continua, sino hacerla cualitativa y hacerla de tipo discreto. Entonces yo pongo presión baja, presión media, presión alta. Al decir así no estoy dando numéricamente, digamos, ningún tipo de medición, pero sí voy a definir qué cosa entiendo yo por presión baja, presión media y presión alta. Pero no he puesto números, entonces necesariamente una variable de tipo cuantitativa, que en este caso es la presión arterial, estoy bajándola a un nivel mucho más elemental con la finalidad de tener, digamos, resultados menos precisos, pero de repente tengo mayor, digamos, amplitud en función de información. Entonces, esto es muy importante cuando uno comienza a bajar. Aquí está el caso. Entonces, la variación de la presión arterial se hace a través de la simple presión sistólica y diastólica en milímetros de mercurio. Sin embargo, se puede establecer categorías. Yo diría normal, y prehipertensión, hipertensión 1 y hipertensión 2. Me olvido de los números, solamente yo sé los conceptos que corresponden a cada uno de ellos, pero yo, cuando haga la información, solamente voy a reportar como normal, prehipertensión, hipertensión 1, hipertensión 2. No voy a informarle a ustedes cuáles son los valores que se han determinado, digamos, en función de la característica de cada paciente. Luego, las variables también se clasifican según su escala de medición, y esto sí tienen que dominarlo muy bien. Necesariamente, toda variable cualitativa tiene dos alternativas fundamentales. O es nominal o es ordinal. No hay más. Es nominal cuando estoy diciendo como su nombre lo indica, nombre, nominar. Entonces ahí tenemos dos alternativas. O puede ser dicotómica, y generalmente cuando usted dice, ¿tiene fiebre? Sí, no. Es una dicotómica. ¿Se siente mal? Sí, no. Es una dicotómica. Pero yo también puedo presentarle a ustedes una variable nominal politómica. ¿De dónde vienen ustedes? Entonces resulta que tengo acá todo el país, ¿no? Desde, por decir, desde Tumbes hasta el corazón de acá. Tengo todo el país. Y con incluyendo cierre y cero. Entonces lo mismo yo diría. Al medir una característica de marca de auto, el resultado se expresa en nominales de tipo politómico. Porque tiene usted Mercedes, Peugeot, Tipo, etcétera, etcétera. Y un montón de marcas más. Entonces, dentro del campo de la salud, tenemos también nosotros necesariamente que hablar, digamos, de variables de tipo, digamos, nominales politómicos. Entonces, cuando yo hago referencia, ¿cuáles son los procesos más frecuentes en nuestra comunidad? Puedo hablar yo de fiebre tifoidea, hepatitis, parotiditis, tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bien, entonces, tengamos en cuenta, digamos, que estos siempre van a ser nominales de tipo
escala nominal y van a ser cualitativas. Estos diagnósticos no tienen un orden intrínseco, yo no puedo decir que más la fibrotipoidea, después abajo la parálisis, no. Por eso se llaman nominales politómicas, tienen una serie de alternativas. Y no pueden ordenarse, excepto cuando se especifica un criterio. Entonces, si yo quisiera ordenar, entonces necesariamente tengo que poner algún elemento adicional que me permita a mí clasificar, como podría ser órgano afectado, severidad del caso, necesidad de unidad y cuidados intensivos. Entonces ahí sí los ordeno. Por ejemplo, el hecho, digamos, de tener unidad y cuidados intensivos de los tres procesos, la parálisis tendría la menor necesidad de tener, digamos, unidad y cuidados intensivos. Pero eso no se hace todos los días, sino en cosas excepcionales cuando sí uno trata de presentar la información. Entonces, aquí vienen algunos problemas que son ligados en función de la dificultad de la obtención de información. Por ejemplo, cuando uno habla de nivel socioeconómico es muy difícil realmente, digamos, tener una verdadera concepción y una verdadera, digamos, clasificación de la población cuando uno analiza. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, generalmente el hablar de clases socioeconómicas, alta, media y baja es una forma de ordenar. Sin embargo, ustedes me tendrían que poner una base fundamental para decirme que es alta, media y baja. ¿Cuál sería? Si hablamos, digamos, de acuerdo al INEI, me diría baja, la que tiene menos de una canasta familiar, media, la que tiene una canasta, y alta, la que tiene más de una canasta. Estamos clasificando, pero el criterio fundamental es la canasta básica familiar. Y cuando uno hace referencia a la canasta básica familiar, está haciendo referencia directamente a unidades monetarias. ¿Cierto? Es una forma de ordenar. También caso especial de escala de medición o ordenanza se presenta cuando la característica medida no es una cualidad leve, moderada y grave. Entonces, necesariamente, ustedes pueden tener, digamos, algunos síntomas o signos que clasificarlos por su gravedad. No es lo mismo una nasarca, no sé si saben lo que es una nasarca, un edema que va de pies y llega hasta la cintura, que tener, digamos, un edema simplemente de tobillo que podría ser leve. Entonces, la altura del edema indica la gravedad del caso. ¿No? Caso de cirrosis, por ejemplo, nasarca. Leve, moderada y grave. Si no es lugar relativo que ocupa un elemento de un conjunto, este se llama deposición. Ejemplo, edema, que hemos dicho, entonces necesariamente en la altura, cuando se ha producido, digamos, la hinchazón, porque el edema es una hinchazón, una, digamos, fuga del intracelular al extracelular, y ahí se acumula el agua. Nosotros tenemos en dos elementos, compartimientos para poder circular el agua. Entonces, lógicamente ahí podemos decir al tobillo, leve, a la rodilla, mediana gravedad, y finalmente si supera, ya está en el muslo, es grave. Entonces tenemos ahí, en este momento, digamos que a pesar de ser una variable de tipo cualitativa, estoy cuantificando la altura y la gravedad en función de aspectos numéricos que están expresando, digamos, necesariamente una determinada situación. Entonces, en ordinal, nunca se olviden, orden, ¿no? Entonces, acuérdense del orden ordenado. La escala que conoce con nombre ordinal mide cualidades y se ordena de acuerdo con una jerarquía. Entonces, tienen diferentes jerarquías que pueden ser precios, digamos, por los autos, el más barato hasta el más caro. También podría ser, digamos, en las mediciones ordinales, también podrían ustedes clasificar una serie de variables en función de elementos que sean importantes e interesantes. Por ejemplo, resultado de notas. A pesar de que la nota en sí es una razón, que si ustedes clasifican, digamos, por ejemplo, bajo rendimiento, mediano rendimiento y alto rendimiento, necesariamente tenemos ahí una determinada, digamos, altura en cada uno de ellos, y eso determina también un valor necesariamente de orden. Esta es una escala que normalmente se utiliza en el recién nacido cuando nace y se aplica, digamos, para ver su futuro como futuro ciudadano. Entonces, necesariamente el niño que nace con un Apgar bajo, su pronóstico es bastante reservado en función de su capacidad, digamos, cognitiva, ¿no? Aspecto, digamos, de conocimiento. Entonces, porque el niño que nace en las mejores condiciones tendrá 10. Entonces, siempre al niño que nace, inmediatamente le puede decir Apgar 10, 9, ese es un futuro bastante brillante. Entonces, si tiene el puntaje de recién nacido 9, 8, 10, 5, 6 y 3, se le puede ordenar de manera ascendente o descendente. Pero jamás podemos decir que hay unos promedios. No se puede sumar y decir, como son 6 niños, dividir 9 más 8 más 10 más 5 más 6 más 3 y sacar un promedio. No hay promedio, ¿no? Pero no se puede decir que el que tiene 10 está 2 veces mejor que el que tiene 5. Ni se puede decir que el promedio de los 5 niños tiene 6.8. Jamás. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa una condición determinada, digamos, en función de 5 valoraciones fundamentales que tiene el Apgar, ¿no?
Entonces se valora y digamos una respuesta positiva, en función digamos de resultados positivos, será un valor 2. Y una respuesta intermedia 1 y una respuesta negativa que no existe 0. Entonces el niño al momento del nacimiento lloró 2. Lloró después de un palmazo que le dan al potito 1. No lloró, asfixiado. Entonces ya tiene 0. ¿No? Y así se va clasificando. Entonces vean ustedes que el hecho de tener digamos ese tipo de variables necesariamente no nos lleva a tener promedios. No podemos elaborar promedios jamás. Porque las escalas ordinales, aunque utilizan números, representan categorías y no números reales. La de intervalo acá es muy fácil. El intervalo se parece a la razón. Entonces ustedes siempre van a tener confusión. Pero aquí, digamos, la diferencia fundamental está, digamos, que sea superior determinado en función de un valor mínimo, en una escala, digamos, de intervalos determinados, un número menos, un número mayor, y lógicamente el 0 de la escala es arbitrario. Y ustedes dirán, ¿por qué el 0 es arbitrario? Porque si yo le dijera a usted, no tengo 0 soles en mi bolsillo, quiere decir que yo no tengo, hoy ya no tengo cómo viajar. Pero eso sería la escala de razón. Bajo la escala de intervalo, digamos, existe el 0 como un valor determinado en función negativa. Y así es que podemos decir en cuanto a la temperatura, por ejemplo, estamos en Puno, menos 5 grados de temperatura, menos 5 grados. Pero como lo negativo no es ausencia de un proceso, determinado un fenómeno del proceso, entonces ahí viene usted la diferencia cuando hablamos de escala con 0 arbitrario y la distancia de valores consecutivos son iguales, significa lo mismo. Por eso siempre, realmente la que hace referencia, digamos, a la escala interval son las temperaturas que tienen, por lo general, digamos, ese tipo, digamos, de alternativa que no se da en otro tipo, digamos, de presencia de variables. Entonces, en cambio, en la escala de razón, aquí sí es 0. Si yo le digo 0 soles, no hay soles. 0 glucosa, no hay glucosa, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, el 0 sí representa lo que debe representar. Entonces, ausencia de un determinado fenómeno de estudio y por lo tanto necesariamente también tiene intervalos que son regulares y aquí sí decimos, una persona que tiene 40 kilos de peso es equivalente a 2 personas con 20 cada uno, porque 20 por 2 es 40, son equivalentes, hay equivalencia. Pero la equivalencia significa que este está contenido en el otro en las mismas cantidades que está, digamos, en número mayor. Entonces acá decimos, por ejemplo, glicemia, colesterol, sodio cénico, lo mismo que la característica física como estatura y peso. Entonces la temperatura 0 de Kelvin tiene un valor de 0 o 0 de temperatura. Pero eso no se da en todos los casos, con algunas excepciones. Haciendo resumen entonces, las variables se clasifican bajo 3, digamos, características fundamentales. Naturaleza, cómo se realiza la medición de esta característica y nuevamente la escala de medición. Cuando uno operacionaliza, utiliza tipo de variable, escala de medición. Entonces, estas mediciones no son mutuamente excluyentes y por lo tanto su adición explica mejor la medición de la variable. Vamos a ver que necesariamente entonces cuando usted utiliza categórica cualitativa, automáticamente está frente a una nominal u ordenada. Cuando usted clasifica numérica cuantitativa, está frente a un intervalo o absoluto. No hay más, no hay otra alternativa, salvo que yo a propósito haga bajar la variable cuantitativa y la haga, digamos, de tipo, digamos, discreta, para poder, digamos, necesariamente valorarla desde el punto de vista ordenado. Las variables independientes de su naturaleza pueden medirse de forma cualitativa o cuantitativa, y las variables discretas pueden ser descritas en números y la rutina pueden agruparse en categorías. Eso es cuando yo quiero hacerlo. Necesariamente no debe ser así. Para mediciones cualitativas pueden emplearse dos tipos de escalas, nominal y ordinal. Esta última implica un ordenamiento relativo. Luego tenemos, para las mediciones cuantitativas se emplean dos tipos, intervalos y razón. No hay más, no hay más. Entonces así es como ustedes deben aprender para poder ser buenos investigadores. Aquí en el proceso de recobro de información, medición, hay una serie de elementos que se pueden producir distorsión. Uno de ellos es los llamados sesgos. Entonces, cuando hagamos la próxima, después del examen, en el siguiente capítulo, diseños de investigación, van a ver que hay estudios que están llenos de sesgos. Así como la máquina se llena de virus, los estudios también se llenan de sesgos. O sea, desviaciones en la medición que van a justamente alterar los resultados y a tener, digamos, resultados que no sean valideros. Entonces, cuando se intenta contestar una pregunta de investigación es posible explicación. Es incorrecta debido a la introducción de errores sistemáticos, sesgos. Es incorrecta por culpa del error proveniente de error de validación aleatoria, o es correcta. Entonces nosotros tenemos que tener presente todos los elementos para saber que las mediciones que hemos hecho son correctas o son incorrectas.
fuente de variabilidad. Y aunque a ustedes les dé dolor de cabeza, tienen que aprenderlo. Pues bien, entonces cuando ustedes tienen imágenes radiológicas, que son tanta riqueza de información tienen ustedes ahí, sin embargo yo estoy segura que si ustedes dan examen en forma separada, traigo a uno de ustedes y digo, lea lo que ve acá, y luego traigo al segundo alumno y le digo, lea lo que ve acá, no hay coincidencia entre ambos. ¿Por qué? Porque las imágenes cualitativas son difíciles justamente de interpretar. Pues bien, esa diferencia que se marca en función, digamos, de la interpretación da justamente el resultado, aquello que nosotros denominamos falsos positivos y falsos negativos. ¿Siempre existe? Sí. Así que si usted me pone como cancerosa, yo no les creo hasta que esté respaldado por una prueba de oro que es un colestado. Ahí sí digo, usted me dice que tengo cáncer y yo tengo. Correcto. Mientras tanto, yo muchas veces pienso que es un falso positivo. La fuente de variación en la medición de una variable son tres: el sujeto o fenómeno medido. Si yo no tengo, digamos, ninguna predisposición, ninguna, digamos, capacidad para leer una placa radiográfica, puede decirle estupidez y media. Y al final usted se va tan preocupado que se suicida. No, no es. Todavía no es el momento de suicidarse, después del examen. El instrumento utilizado para medir, ¿qué usaba? Mis ojos, nada más, ¿no? Pero entonces usted tiene la digital, entonces ¿qué hace la digital? Mira. Amplía para que tenga mejor precisión y sus ojitos, por más que estén tratando de ver mejor, van a ver mucho mejor que en una convencional. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no sucede en todos, ¿no? Muy bien. Tercero, y el observador que realiza la medición, pues si se me mandó unas cuantas copas, y ahora si comienzo a ver si está para arriba o para abajo, mejor no leo nada. Entonces ahí tienen ustedes los elementos que van a tener, que van a producir la distorsión de la verdadera realidad. Los cambios provenientes del sujeto medido pueden reflejar la variabilidad de los elementos que en un conjunto, es decir, la variación que existe en una población, los sujetos por relación a una o varias características individuales, o bien los cambios ocurridos en un sujeto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ustedes están sentados ahora calentando la silla, como que no, están calentando, entonces ahí hay cadáveres. Y entonces, si yo les hago una frecuencia cardíaca, posiblemente están en 60, 65, por ahí uno 70, acá atrás todos los que se están enamorando de repente llegan a 75. No vean que se están enamorando, dejen tranquilos. Ya está, ya. Yo estoy mirando a ustedes, no. Ya. Paulino con. Ya. Compañía. Sí. Así. Entonces, déjenlo que se enamoren, pero que vayan al parque, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, las variaciones de la frecuencia se dan de acuerdo a la actividad del elemento en estudio. Si yo le digo, bueno, muchachos, comenzó el terremoto, a ver si salen ordenadamente, usted no va a salir ordenadamente, sino a velocidad, tirándose de 10 a 10 escaleras, y entonces posiblemente su frecuencia cardíaca pase hasta 90 y 100, por el apuro y por la preocupación de que se cae la casa y nos mata. Entonces, hay digamos, una característica interindividual entre persona y persona y dentro del mismo individuo. Entonces, si usted toma a una persona en agitación, va a tener una determinada medición que se lo toma a usted, digamos, en un estado de sedación, tranquilo, sin ningún problema. Esa variación hay que tener presente cuando uno hace investigación. Entonces, usted no puede tomar ninguna presión arterial si usted se ha venido corriendo. Entonces, tendré que esperar que ustedes se tranquilicen para recién tomar una presión y tener un resultado bastante certero. Entonces, la frecuencia cardíaca en un grupo de pacientes es diferente. Además, la frecuencia cardíaca medida un mismo paciente en dos periodos diferentes también suele ser distinta. Esta variación hace difícil establecer cuál es la frecuencia cardíaca verdadera y considerar un rango de valores observados frecuentemente. Entonces, para tener, digamos, medición de una variable cuantitativa, necesariamente ustedes deben tener, digamos, precisión del momento en que ustedes van a hacer, digamos, la medición. Entonces, ustedes, por eso le dicen al paciente, y para que se paralice y tener una imagen más clara, dice, no respire, o no le dicen al paciente, no respire, aguante la respiración, para evitar justamente movimiento, o no lo hace. Si lo hace, entonces esa es la razón, para evitar variaciones. Los instrumentos también tienen. Si usted utiliza una máquina como estamos viendo acá, que cada día nos da una PC llena de virus, distorsiona toda la realidad, no existe clase. Y ustedes se van felices y no sé qué pasará con el examen. Para medir los fenómenos y discriminarlos. Entonces la resolución o capacidad discriminativa del equipo es muy importante para tener precisión de resultados. Si ustedes están frente a digamos, resonancia magnética, no hay duda de lo que están viendo, y si tienen buenas adversiones y buenos ojos, pues lograrán tener una buena identificación. Además puede distorsionar la verdad de los hechos, cometer errores en dos modalidades.
sistemático y aleatorio. Y aquí vamos a dos términos que ustedes ya lo estudiaron. Estudiaron cuando se hicieron estadística. Finalmente el observador tiene sus propias limitaciones y prejuicios cuando utiliza el instrumento de medición o interpreta las observaciones. Entonces, ¿qué hacemos con ustedes? Ustedes van a hacer su trabajo de tesis de cuarto año. Sí. Inicialmente ustedes van a tener que poner dos observadores de la lectura final de su plata radiográfica. Siempre. Aunque usted no le dé pataleta a China. ¿Por qué? Porque uno va a decir una cosa y el otro dice otra cosa. Cuando hay coincidencia, perfecto, buena hora. Pero cuando no hay coincidencia, ahí vienen las diferencias y en función de eso sacamos los que son falsos positivos o falsos negativos. Entonces, independientemente de cuál sea la fuente de variabilidad del error, se puede presentar de dos maneras: desviación sistemática y fluctuación aleatoria. Hemos visto, ¿no? ¿Qué es el sesgo? El sesgo es algo intencional. Muchas veces ustedes hacen sesgo porque a ustedes les gusta escoger determinadas condiciones en los pacientes que eligen en un hospital. Y hay que tener en cuenta que el hospital prácticamente no tiene ustedes una población, se puede decir un universo, sino tienen una población sesgada a aquella que va al hospital de Mayo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes se atienden en el Mayo? Ninguno. Entonces ahí viene el problema, que para tener una población realmente bajo la característica de representatividad, tiene que estar incluido todo el universo. Entonces, la desviación sistemática de las mediciones de una misma dirección es un tipo que afecta a la validez de las mediciones y se conoce como sesgo. Y la variación aleatoria o azar afecta a la precisión de las mediciones. Entonces vamos a ver, y ustedes ya saben cuál es la característica. Entonces, aquí hemos traído, por ejemplo, una cosa que es muy simple, generalmente muy común: el sesgo. Se trata de un estudio necesariamente donde se está tratando de identificar hábito de fumar y carcinoma de vejiga que se ve en pacientes. Se coge un estudio de cortes, ahora todavía no les puedo exigir nada de cortes porque usted no lo sabe. Pero es un estudio prospectivo, donde compara las causas de mortalidad de dos grupos de pacientes, fumadores y no fumadores. Estamos comparando para ver el riesgo, digamos, del cigarrillo. No son 0 por 30 años. Es un investigador joven, 20 más 30 son 50, yo ya no podía hacer. Las causas de fallecimiento, es que es así la vida, ¿no? Entonces hay estudios que se pueden hacer, otros no se pueden hacer. Las causas de fallecimiento se detectan por certificado de función. Sin embargo, en su afán de mejorar la detección del cáncer de vejiga, el investigador decide revisar la historia clínica de los pacientes. Entonces no se contenta, porque usted sabe que los médicos también son medio burros. Yo digo las cosas como son. Los certificados médicos dicen estupidez y media. Esa es la verdad. Yo los he visto, he tenido que trabajarlos también y he visto la barbaridad que pone mi colega. Lamentablemente dice causa terminal, paro cardiorrespiratorio, imbécil. ¿Cuándo te ha visto usted que un muerto respire hasta el último momento y siga latiendo el corazón? No es la causa terminal. La causa terminal es aquel proceso, digamos, que llevó al éxito letal de ese paciente. Comenzó con un cáncer y terminó pues, con un proceso metabólico, qué sé yo. Pero así son. Entonces, no todos son sabios. Y cuando usted revisa eso, dice, qué ignorancia la hay en el cuerpo médico. ¿Qué le queda a los demás? No lo sé. Porque si ellos son los más perfectos en función, digamos, del diagnóstico, ya los demás tienen todas las alternativas. Pues, hay que mejorar. No siempre les he dicho mejorar. Y complementa los certificados de función con revisiones de autopsia y entrevista a los médicos tratantes. Entonces, este señor trata de ver exactamente si esto es cierto, estamos frente a un camino fácil. Como carece de recursos económicos, se limita a revisar solo en el grupo de fumadores la presencia del cáncer. Y aquí viene el sesgo. ¿Por qué? Fundamentalmente se dirige a los grupos de fumadores más que al grupo de no fumadores no lo hace. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cuántos falsos negativos habrá visto de no fumadores? ¿Cuántos se han escapado? Les han puesto negativos y son positivos. Si no llevamos la misma metodología utilizada para los fumadores, ahí viene el problema. Entonces, su medición de riesgo por el hecho de fumar está sesgada. En caso de encontrar solución entre el tabaco y el cáncer de vejiga, será muy difícil ver si la decisión es real o si es provocada por la diferencia sistemática en el momento de recolección de información. Y esto se da. Es muy común, así que no es nada, como decirlo. Entonces, los tipos de sesgo pueden ser de selección, cuando usted escoge una población para hacer, digamos, el estudio analítico, que no corresponde fundamentalmente, digamos, a la que debe estar dentro de los criterios de selección del universo. De confusión, cuando existen dos variables independientes presentes que explican digamos, la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, si yo dijera café, causante de infarto de miocardio, y dijera también tabaco, causante de infarto de miocardio, estoy con dos variables independientes frente a una dependiente, que en este caso es infarto de miocardio.
Entonces eso es más factor confusor. ¿Cuál de ellas es el que produce el infarto? ¿El café o el tabaco? Como las dos están presentes, ninguna tiene precisión en función, digamos, de definición cuál es el factor de riesgo más grave. Entonces, estudio de investigación, la de medición es cuando usted, digamos, realmente, por ejemplo, usted va a hacer un estudio, digamos, de peso en una comunidad determinada, y usted se lleva para poder hacerlo rapidito y el 20 alumnos, 20 balanzas, pero jamás se preocupó de que las 20 balanzas estuvieran estandarizadas. ¿Y qué sucede? No si ustedes ven las balanzas, ustedes cuando compran las frutas, ustedes se dan cuenta que el mercader es bien inteligente. Altera el cero y te dan 800 gramos. Y te dice, todavía está barato, caserita, compra. Ahí viene el problema. Entonces, si la balanza se altera, los resultados también se alteran. ¿Cierto? A eso vamos. Entonces, ese es de medición. Los estudios de investigación que involucran seres humanos son más propensos a ser afectados por sesgo, por lo que en los diseños de estudios debe introducirse estrategias que permiten. Eso se hace con correcciones adecuadamente. Entonces, en toda investigación es importante evaluar la presencia de un sesgo. Entonces yo le digo, no hagan nunca estudio de casos y controles, porque están llenos de sesgo. Y si ustedes hacen estudio de casos y controles, tendrán que tener mucho cuidado para poder revisar en cada parte, digamos, del proceso de producción de información, porque si no, estamos frente a más errores que beneficios del estudio. ¿En qué magnitud y en qué dirección? Sin embargo, es importante considerar cuáles tipos de sesgos son los más frecuentes en cada uno de los diseños, porque los sesgos pueden presentarse en forma diferencial o de igual magnitud entre los grupos de estudio. Entonces, en cambio, en un estudio experimental, usted como lo va a llevar el estudio en forma definitivamente, digamos, prospectiva, va a haber menos probabilidades de sesgo. Sin embargo, existe otro elemento, y es el elemento de variación aleatoria. Ustedes le enseñaron, por ejemplo, cuando estaban en estadística, el intervalo de confianza, dolor de cabeza por ustedes, ¿no es cierto? Ajá. Ese es el elemento. Entonces, la variación aleatoria se da cuando elegimos una muestra y esta muestra realmente no cumple el requisito de la representación de la población. Hemos dicho fundamentalmente que ustedes deben tener, digamos, el universo, y de ese universo sacar su muestra. Pero si yo solamente tomo pacientes de 2 de mayo, ¿mis resultados para quién van? ¿Para la población que vive en Agustino? No, porque el día del 2 de mayo viene la Victoria, puede venir también del Rima, puede ser amigo de una serie, digamos, de médicos y vienen también de zonas residenciales, Miraflores, qué sé yo. Por lo tanto, mis valores no sirven para Agustino. No puedo yo, digamos, impedirlos en los resultados obtenidos a toda la comunidad de Agustino porque no son representativos de Agustino. Yo tendría que decir, señor de Agustino, ustedes solamente se atienden el 2 de mayo. Ahí sí, los resultados son inferiores a la población de Agustino. Entonces ahí viene el problema. El azar no es ciego, sino que es una serie de leyes y estudios se ocupan estadísticos. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que pueden cuantificar el papel del azar en la realización de la observación. Entonces, por eso es que el investigador dice, ¿qué dice el investigador? Con un intervalo de confianza, dice su muestra, del 95%, ¿qué quiere decir eso? Ustedes le escucharon por el oído derecho y salió por el oído izquierdo. Al aceptar la premisa anterior, se acepta que la distribución teórica de los valores de todas las muestras posibles de sangre por examinar en un cuadrático es definible. ¿Cuántos centímetros te sacan? Bueno, tú no haces el laboratorio, pero aquí te han sacado sangre. ¿Cuántos te sacan? Ya, te sacan 5 mililitros, 5 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros de sangre tienes? ¿Cuánto tiene de litros de sangre? 5 litros. Ya, ese resultado de los 5 mililitros Tiene menos. se va, digamos, a inferir a toda la cantidad de sangre que él tiene circulando. ¿No es cierto? Pues bien. Ese valor necesariamente debe tener intervalos de confianza. Entonces, si yo le dijera a él, tienes, por ejemplo, la glucosa, de 80 a 120 por la U, 60 a 90 es homogeneidad, más preciso. Si yo te digo, tienes 90 miligramos de glucosa, él salta de alegría, no tengo diabetes como un loco. Y yo digo, mentira, esa 90 que ha salido una muestra. Los intervalos de confianza están por debajo de 90 y por encima de 90. Tú estás con diabetes y eres potencialmente. Se acabó. Clasificado. Es que ese es el problema que ustedes no se dan cuenta. Les salta de alegría cuando están en el valor más alto, en el umbral más alto del punto, digamos, de corte en función, digamos, del valor, digamos, que se estima. Un mínimo y un máximo. Entonces, como ha salido de arriba, no tengo diabetes. Pues sí tiene. ¿Ya? Entonces, aquí viene el problema. Entiéndanlo bien desde el punto estadístico, donde se puede calcular la probabilidad de que al tomar una muestra no sesgada de sangre, esa muestra será una adecuada representación de los valores sanguíneos en el nivel examinado. Veamos por qué. Entonces, si se considera el resultado de un hemograma, uno que se enfrenta al valor tenido en una muestra de 1 o 2 mililitros, de los cuales se quiere calcular el estado real de los 5 litros de sangre,
circulante de una persona, la presunción es que la muestra obtenida es en cierta forma representativa de los 5 litros de sangre que tengo. Pero tengo un intervalo de confianza que guiarme para poder ver, digamos, dónde estoy. Pero ahora yo les pongo otro ejemplo. Si se evalúa la eficacia de un medicamento A comparado con el mejor tratamiento disponible, el medicamento B. El resultado marca que el tratamiento A tiene un 70% de eficacia y el B 60%. Ustedes dirán, ajá, voy por el A. Muy bien. ¿Podemos aceptar que definitivamente A es mejor que B? No. Para evaluar si la mayor eficacia de A es real, acudimos a una prueba estadística que expresa sus resultados en términos de probabilidades o valor P, que a ustedes les hacen correr. ¿Y qué es el valor P? Esto es dolor de cabeza para ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de que una diferencia de 10, como la encontrada entre el tratamiento A y B, sea debida a variación aleatoria, más que el factor postulado como causal? Difícil para ustedes entenderlo, pero es fácil para mí. No sé, esta estadística es superior. Quiere decir, si eso tiene diferencia para decir que el tratamiento A es superior al B, tiene que estar postulado bajo un punto de vista fundamental, el valor T. Y para yo aceptar que realmente eso no es una variación aleatoria, sino es una relación causa-efecto, o sea que es mejor A que B, necesariamente yo voy a tener que tomar necesariamente un intervalo de confianza. Y resultado tendrá que ser una P menor de 0.05. Porque al tomar el 95% da una probabilidad de 100 veces que yo realice el experimento, 95 van a salir tal cual, A mejor que B. Y hay 5% de probabilidades en las cuales puede salir el B mejor que el A. ¿Está claro? ¿No está claro? Sí. Más o menos. Si se afirma que una diferencia estadísticamente significativa es el valor P es menor de 0.05. Esto expresa que si la experiencia se hubiese repetido en 100 muestras diferentes, del mismo tamaño donde el factor postulado como causal no tuviera influencia, se encontraría una diferencia de magnitud observada en menos de 5 repeticiones. Entonces, generalmente cuando usted dice P menor que 0.05, ¿qué rechaza? Rechaza la hipótesis nula, donde dice no hay diferencias. ¿Y qué acepta? La alterna nos dice que hay diferencias entre el tratamiento A con la zona tratamiento B. Si no, usted no podría hacer clases. Entonces, esto se aplica mucho cuando ustedes ya comienzan a trabajar mejor la investigación. Entonces, el hecho de coger un valor crítico es arbitrario. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué utilizan un 95%? Es un consenso entre investigadores utilizar el 95%. También podríamos utilizar el 99%, que ahí la precisión es tan alta que tendríamos solamente el 0.01 para tener como menor ese numerito para poder aceptarlo y poder, digamos, rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Entonces, se ha digamos, acordado tener, digamos, como manejo fundamental en cualquier estudio institucional, los intervalos de confianza son 95%, asimismo existe una estrategia para minorar la probabilidad de que haya factores aleatorios. Esa es variación aleatoria, o sea, el azar. Por ejemplo, ustedes necesariamente si juegan la tinca, ninguno se va a sacar, porque es el azar. Entonces usted tiene que encomendarse a todos los santos para ver si se saca, aunque sea el último premio. Y ya, tampoco ni así es. Si fuera un factor, digamos, causal, y ustedes supieran, digamos, cuáles son los elementos que están en juego, sí podrían sacarse la tinca, pero acá no, porque es aleatorio. Y esa es la variación aleatoria que se da dentro del campo estadístico también como resultado. Ni si crean que la cosa camina por otro lado. Pues bien, entonces, necesariamente, una cosa muy importante que usted va a tener en cuenta es esto. Si su muestra es chiquita, le manda una patada y no sirve para nada el resultado. Automáticamente está lleno de errores, está lleno, digamos, inclusive de variación aleatoria. Puede ser que lo que usted concluye realmente no es una verdad, sino es una falsedad. Entonces, solamente tenemos cuidado cuando la muestra es grande, o dentro del reglamento, digamos, que se explicita cómo se ha formulado, digamos, el tamaño de la muestra, es que realmente tiene valor un estudio de tipo de investigación. Y aquí viene el punto que es dolor de cabeza para ustedes. Operacionalizar un variable es definición de operación de variable. ¿Cómo se va a categorizar? Y entonces cuando hablamos de categoría, necesariamente estamos haciendo mención a una serie de elementos que nosotros hemos determinado. Y ahí vamos, con 2 grupos ya hemos avanzado ya en la parte de operación de variables, otros grupos se han observado. Mañana termino de hacer con los grupos que me faltan. Y lógicamente aquí vamos a usar algunos elementos para categorizar. Indicador.
El indicador tiene que tener la precisión máxima que ustedes puedan determinar. Sin embargo, habrá variables en las que ustedes van a tener dificultad para poder establecer. Por ejemplo, autoestima. ¿Qué indicador voy a usar? Es muy difícil poner un indicador apropiado. Sin embargo, si hablamos de peso, claro, pues, es muy fácil, ¿verdad? Talla, centímetros. Pero hay muchas que son difíciles de poder tener un indicador preciso. Sin embargo, en el caso de ustedes, los indicadores siempre están en relación directa con imágenes. O sea, ¿qué es lo que encontramos? La categoría de una variable debe ser exhaustivas, o sea, todas aquellas que están comprometidas dentro del estudio, y, digamos, excluyentes, que no se repitan en ninguna parte, digamos, de lo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Sexo es tan fácil que no hay problemas. Mujer, hombre. Pero algunas son muy difíciles de operacionalizar: calidad de vida, dolor, estado socioeconómico, grave nerviosismo, grave comunicación con la pareja, autoestima. Entonces son muy difíciles para un indicador apropiado. Pero es importante categorizarlos, aumenta la objetividad del conocimiento, reduce el sesgo y provee de medios para comunicar. Definir y operacionalizar variables es una de las tareas más difíciles del proceso de investigación. Si ustedes lo aprenden y lo ejecutan todos los días, bacán. Llegan al cuarto año y le dan clase a su profesor que no sabe nada. Muy bien. Así es. Así es. Ellos solamente hay dos con grado y esto todavía, a mitad de camino. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. Lo demás, mira, Dios gracias, chao. Muy bien, entonces operacionalizar significa explicar cómo se mide. A este proceso también le llaman construcción de variables, pues se da toda una operación de concepto, de definición de indicadores. Lo habíamos hecho, son más o menos 8 o 9 columnas y lógicamente cada una de ellas tiene una determinada función en función, digamos, de ese proceso de medición de variables. Los conceptos en los cuales se interesa el indicador deben ser traducidos en fenómenos observables y medibles. Previo al planteamiento del proceso de validación de variables, se hace necesario discutir acerca de su conceptualización. Siempre ustedes definen cómo deben ser. Good y Hack plantean que los conceptos representan el sistema teórico de cualquier ciencia y son símbolos de fenómenos que se estudian. Además indica que son construcciones lógicas creadas a partir de intenciones de los sentidos, de percepciones e incluso de experiencias bastante complejas y que no son fenómenos sensibles. Es decir, estas construcciones lógicas no existen fuera del marco de referencia establecido. Pues nosotros hacemos nuestro marco, vemos que vamos a colocar en función de toda la teoría que ya hemos sacado, que hemos extraído, que nos sirve a nosotros de base para poder tener, digamos, la misma amplitud en el momento de su trabajo. La predicción de variables se logra a través de un proceso que transforma una variable en otra que tenga el mismo significado y que sea susceptible de medición empírica. Para lograrlo, la variable se descompone en otras más específicas llamadas dimensiones. Y hoy día hemos visto, sí. Entonces una variable la dimensionamos. Dimensiónala, ábrela, todas las posibles. A su vez es necesario traducir estas dimensiones en indicadores para permitir la observación directa. Hemos puesto indicadores. Entonces lo que hacemos es esto. Pasamos del aspecto teórico a la definición conceptual, a definiciones, después hemos hecho el tipo de variable, acá la definición, después hemos hecho una previa parte, digamos, hecho una definición conceptual, pero también puede haber una definición operacional de cada dimensión. Pueden haber subdimensiones si tenemos una complejidad de trabajo. No hay problema, se apertura. Y finalmente todo esto tiene que tener un indicador apropiado. Si esto yo me equivoco, se acabó todo. Porque estoy pasando del campo teórico al campo empírico, donde me permite cuantificar numéricamente, digamos, el resultado que voy a obtener. Y aquí viene para que ustedes se refresquen. El examen viene así, señores. Entonces, si ustedes no me manejan esto, considérense cada vez. No hay otra. ¿Cómo clasificar una variable? Entonces aquí le he puesto yo un montón de... Así va a venir el texto. Violencia doméstica, 2 puntos. Física, psíquica, sexual. ¿Cómo se mide? Categórica o cualitativa. En cada medición nominal. Colegio de procedencia de los estudiantes públicos y privados. Categórica o cualitativa nominal. Satisfacción con la profesión elegida. Totalmente satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho. Categórica o cualitativa ordinaria. ¿Por qué? Porque está en un orden. Este es el orden. Cada vez que ustedes ven el orden, accidente biológico de estudiantes de medicina, pinchazos, salpicadura, categoría cualitativa nominal. Edad de los estudiantes de terapia médica, numérica cuantitativa, razón. Pero miren acá, si yo por alguna razón pongo así, edad de 60, 70, 71, 80, 81 más, numérica cuantitativa, ordinal. Estoy clasificando mi gran población en diferentes, digamos, intervalos de edades. Temperatura en grados Celsius de un grupo de pacientes, numérica cuantitativa, intervalo. Cada vez que vean temperatura de ese intervalo, no pierdan el tiempo, ni traten de copiar. Sigamos acá. Otra pregunta. Le pongo a usted un título. Me ensayo con usted. Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad del personal profesional tecnológico.
Y le digo, señale a variables. No le digo la variable independiente, a propósito lo hago. Conocimiento de medida de biodiversidad, sí o no. Esta variable, ¿qué es? Nada. En segunda parte, cumplimiento de la medida de biodiversidad, sí o no, alto, medio, bajo. ¿Esta variable qué es? Dependiente. Nada. Van mal. Dependiente. Ya. Entonces aquí necesariamente esta variable ¿qué es? Min. Conocimientos es la variable independiente y la dependiente es del cumplimiento de las medidas. Si usted sabe que no debe acercarse al aparato porque está echando, digamos, radiación, vale, el cumplimiento de la medida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de medidas categóricas? Porque no son cuantitativas. Entonces, si yo pongo sí o no, nominal, si yo pongo alto o bajo, ordinal. Estoy clasificando en categorías. Comportamiento suicida en la población universitaria de pregrado. Comportamiento suicida, sí o no. ¿Qué variable es? Usted dirá, ¿y dónde está la otra variable? Nada. ¿Sí o no? Es categórica nominal. Aquí no podríamos decir, necesariamente tendríamos que ver, digamos, un aspecto, un aspecto, ¿no? No solamente el comportamiento suicida, sino cuál es la causalidad que obedece al comportamiento suicida, que hayan perdido el curso de metodología de investigación de salud, puede ser, ¿no? No quisiera. No quisiera, de verdad. Medición masiva del gasto cardíaco. Aquí sí la cosa cambia. Medición del gasto cardíaco, numérica, razón. Todo lo que es numérico, miren con los ojos abiertos. Puede ser razón, puede ser intervalo. Entonces ven ustedes que eso es lo que va a venir en el examen, así va a venir. Entonces yo les voy a poner un pool ahí, no les voy a poner un pool, les voy a poner una lectura. Así viene el examen. Y le digo, señor, usted sabe mucho de variables, escoja sus variables, ponga usted el tipo de variable y ponga usted la escala de medición que yo he empleado. ¿Se acabó? Así de fácil. Entonces, si ustedes no practican ahí, muertos. No es un tema específico de radiología, porque yo voy a aplicar la prueba a todos. Tiene que ser algo que sea común a todos ustedes, que ustedes también lo saben. Problemas con la calculación de variables cuantitativas. Pensemos en una variable cuantitativa de investigación, una escala de autoestima. Difícil para hacer, ¿no? El investigador desarrolla el instrumento que tiene que estar en constante juicio para construir la escala. Cuando uno habla de autoestima, dice, ¿qué cosas voy a poder yo aperturar dentro del aspecto de dimensión? ¿Cómo definir autoestima? ¿Cómo definir otros conceptos relacionados? ¿Qué palabras usar para establecer parámetros que usaremos para medir los usuarios de escala? ¿Cómo estar seguro que estos parámetros serán entendibles para los participantes? ¿Qué tipo de problemas culturales y lingüísticos se utilizarán para construir la pregunta famosa? Si este examen lo pasan, el segundo va a empezar también. Pero si este examen comienza con problemas, aguanten la segunda. Y la tercera le digo, bye. Aquí tiene ustedes, cuando el investigador aplica la escala, se pregunta, ¿cuán bien la escala mide el concepto que se intenta estudiar? Entonces, siempre piensen, ¿cuán confiable y consistente es la escala? No es cuestión de poner siempre nominal, porque se me ocurrió. Cada vez que yo veo estudios nominales, sé que tienen menor precisión. Cada vez que veo estudios de razón, tienen mayor precisión y mejores resultados dentro del punto de vista de investigación. ¿Cuán apropiar la escala para el contexto de investigación y los potenciales participantes? Los participantes hacen muchos juicios cuando llenan la escala. ¿Cómo entienden algunos términos de frase? Por eso yo le digo, hay una parte que dice definición de términos operacionales. Y tiene que explicarme porque yo tengo que entender cómo lo entiende él. Entonces, para eso es que se hace una descripción. Si no, yo no pondría la descripción. Pues es una definición de términos operacionales para entender cómo él lo está entendiendo. ¿Por qué el investigador le está haciendo dos preguntas? ¿Cuánta energía y esfuerzo tiene que gastar para hacer la escala? No se preocupen, todavía no es el día. Es una llanta nomás. Una llanta. Una llanta nomás, no se preocupen. ¿Qué hacemos allá? No piense que va a haber un terremoto como en Chile. Las variables de evitar fenómenos de interés altamente precisamente. ¿Cuán bien representa el insomnio o la depresión? ¿Esto es inglés? ¿Cuán bien mide la glicemia basal? La respuesta al tratamiento antiglicemiano. ¿Cuán bien representa el uso de anticonceptivos, la buena o mala relación de pareja? Todas esas cosas tienen que entender. Entonces no es cuestión de, sobre todo, de agarrar cualquier indicador y que no tenga. Este es el dolor de cabeza con ustedes, venga. Yo no voy a hacer nada de cosas difíciles, ¿sabes? Allá. No, en mí yo no hago. En cuarto año era otra cosa. Yo les hacía casi todo el trabajo para que tengan mejor precisión. Precisión, esto sí es muy importante. Vean que la variable tiene el mismo parecido para cada vez que se medida. Si yo tengo una balanza, me tomo el peso ahorita, sale 47 kilos, dejo descansar media hora, no he comido nada ni me he mandado una torta, nuevamente pongo la balanza, 47 kilos. Exactamente, estamos precisos, estamos repitiendo el peso que habíamos iniciado. El peso más preciso va a medir que el nivel de relación de pareja que puede variar de una ocasión a otra. En cambio, la pareja no.
Hoy están pero amorosos, tipo acá nuestros amigos, y mañana, la próxima vez que vengan a la siguiente clase, los veo divorciados. Uno acá y otro allá. ¿Qué pasó? Entonces ya viene el problema, ¿no? A mayor precisión, mayor poder para probar la hipótesis. La precisión es importante. No se esté enamorando ahora, espere pasar el examen. Causa de imprecisión. Entonces aquí tenemos tres elementos que van a influenciar, digamos, en la precisión. Interobservadores. ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo? Diferencia de uso de palabras entre distintos instrumentos. Para el sujeto estudiado, circunstancias, actividad, reposo de una persona, cuando uno toma determinadas variables, sobre todo, digamos, que sean frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o presión arterial, con mucha más razón. O usted se manda una opípara de comida y dice, hágame la glicemia, no sea pues fresco, ¿no? Estás con una hiperglicemia hasta las patas. Entonces, ese es el problema. Variabilidad del instrumento, factores ambientales o ruidos externos que pueden determinar variables. Entonces, aquí tienen algo lindo, así no lo vamos a mirar, no lo vamos a desarrollar porque ustedes se entreveran el cerebro. ¿Cómo valorar la precisión? Desviación estándar, usted la alocaba la desviación estándar, ¿verdad? ¿Y qué es la desviación estándar? Es la diferencia que existe del valor medio con relación a todas las variables, desde la mínima a la máxima. Esa es la desviación estándar. ¿Cómo se dispersan? ¿Cómo se abre la variable? Coeficiente de variación, desviación estándar sobre el valor medio. Fácil también. Grado de consistencia en las mediciones. No, acá sí, esta cosa no la voy a desarrollar para el cuarto año. Pruebas de Bland y Alma para variables cuantitativas. Y tenemos coeficiente de correlación de Spearman cuando son variables cuantitativas, o también usar coeficiente de capa para variables cualitativas. Tampoco lo vamos a desarrollar. Ya cuando ustedes lleguen a cuarto año habrá uno que se esmere en revisar algo. Tampoco creo que lo van a hacer en biología. Muy bien. La medición de estos dos últimos test se hace de tres formas: concordancia entre medidas repetidas de una muestra de sujetos, concordancia entre dos variables que miden la misma característica, y mediciones repetidas por el mismo sujeto y medidas repetidas por diferentes sujetos. Entonces, usted cuando quiere probar si el resultado de la radiografía que leyó era esa, lo guarda. Una vez que lo lee, lo guarda. Pasa una semana y lo vuelve a leer. Sin mirar nada, escribe su resultado. Y compara el resultado de la semana con el anterior y ve si usted coincide con sus informaciones de radiografía. Si coincide, usted viene por buen camino. Si no coincide, pégase un tiro. No va. Quiere decir que usted está dividiendo bastante, ¿no? Estrategias para mejorar la precisión. Estandarizar los métodos de medición mediante mediciones operacionales, preguntas claras y completas, detenimiento de especialmente son varios, evitar ambigüedades en preguntas, repetir las mediciones del esfuerzo de herramientas teóricas, dependerá de los costos y de la importancia de la variable. Pero ustedes van a trabajar más en historias clínicas cuando hagan su grado. Entonces la variable debe ser medida con exactitud. Realmente la variable representa lo que se busca que representa. Si por ejemplo yo tengo una hemorragia ahorita y ustedes me dicen, tiene una hemorragia, hágale hemoglobina. No, es verdad. La hemoglobina no le mide el grado de hemorragia que tenía. Le va a medir el hematocrito. Un valor de hemorragia un valor de hemoglobina poshemorragia no le refleja anemia. No, es preciso pero no exacto. Le sale usted su valor, pero eso no le refleja la cantidad de sangre que perdió. La exactitud es alterada por errores sistemáticos o cero. Ahí tiene usted el problema que cuando... ¿Qué cosa es eso? Si este es un bull y usted dispara, necesariamente usted debe disparar al centro. Pero si su disparo, digamos, va alrededor, es preciso, o está yendo en el bull, pero no es exacto porque no va a donde yo quiero elegirlo. Aquí se acabó el estudio. Cada disparo los resultados por todos sitios y tengo de todo un poco y a la final no tengo resultados que sean, digamos, consistentes. No preciso ni exacto. Y finalmente lo que yo quisiera que fuera todo exacto y preciso. Entonces, todos los resultados cayeran dentro del 5% de probabilidades. Que eso es lo que yo espero, fundamentalmente depende, digamos, del resultado que va a ser validado. Esto es lo que yo quiero que sea. ¿Preguntas? Si no hay ninguna pregunta, ustedes son genios. ¿Qué sí que van a pasar? No sé si van a pasar. Si no te quisimos el cuadro, acá cuando hicimos en casos clínicos de pacientes que le da numéricos, acá en razón dijo que la escala de medición dijo que era la razón. Y bueno, acabo de ver el ejemplo que hizo que sería el examen. Puede ser interválica también. Ordinal podría ser en el... No, ordinal no, es interválica. Interválica. Numérico interválico. ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo está comprendido. ¿Seguro? Bueno, entonces mañana espero el grupo, falta un grupo y un grupo que la mañana no puede trabajar. Si pueden, vienen el viernes
de 2 a 4, sino el lunes de 2 a 4. Escojan ustedes los horarios que más se acomoden. Pero deben hacer la proyección de variables conmigo para que puedan tener más habilidades en el momento de examen.